La Ciudad de México amaneció cubierta por una neblina espesa. El frío cortaba la piel en las calles olvidadas de la periferia. Allí, el olor a tamales y café de olla marcaba el inicio de la supervivencia diaria. La gente caminaba rápido, con la mirada fija en el suelo. Llevaban el peso de la rutina en los hombros caídos, pero a pocos kilómetros de distancia, la realidad era completamente otra. Los rascacielos de cristal de Polanco rasgaban el cielo gris de la capital. El ruido ensordecedor del tráfico daba paso al murmullo silencioso de los autos blindados. En ese mundo elevado, limpio y protegido vivía Renata Villalobos. Ella no conocía el frío de las aceras mojadas. Su vida transcurría entre pisos de mármol y maderas finas. Para ella, la inmensa ciudad era solo un tablero donde movía sus piezas con astucia. Caminaba por los pasillos de su mansión con la frente en alto. Sus pasos eran firmes, constantes y calculados. No había espacio para la debilidad. Todo a su alrededor debía ser perfectamente impecable. Renata no era una mujer común. Había construido un imperio médico a base de ambición pura y mano dura. Era la dueña de la red de clínicas privadas más exclusiva de todo el país. Su rostro afilado aparecía constantemente en las portadas de revistas de negocios. La alta sociedad la respetaba profundamente, pero en el fondo le temía. En sus hospitales brillantes, la salud era un lujo para muy pocos. Solo los apellidos ilustres cruzaban sin problemas sus puertas automáticas. Vestía trajes a la medida, cosidos por diseñadores europeos. Sus joyas pesadas brillaban bajo las luces blancas de sus clínicas. Era la encarnación misma del éxito material. Pero detrás de esa fachada deslumbrante habitaba un invierno perpetuo. Sus propios empleados bajaban la mirada asustados cuando ella pasaba a su lado. Nadie se atrevía a respirar fuerte cerca de su presencia. Para Renata, los pacientes no eran personas con familias, eran simples números fríos en una hoja de balance financiero. La empatía había sido borrada por completo de su modelo de negocio. Esa frialdad implacable no nació de la nada. Su corazón se había endurecido lentamente, capa por capa, a lo largo de los años. Detrás de sus ojos oscuros y penetrantes, escondía cicatrices que nadie más veía. Guardaba el recuerdo de pérdidas profundas en su juventud, que juró no llorar jamás en voz alta. Se convenció de que el dinero era la única armadura real contra el sufrimiento del mundo. Esa protección se pudrió y se transformó en desprecio. Veía la falta de dinero como un simple fracaso personal. Borró de su vocabulario cualquier pequeño rastro de compasión humana. Las exclusivas cenas de gala y los aplausos comprados alimentaban su enorme ego todos los días, pero esas mismas luces dejaban su alma en una oscuridad total. Cada noche, al quitarse los diamantes frente al espejo, el silencio de su inmensa recámara la asfixiaba. Estaba completamente rota por dentro. Le aterraba el silencio que su inmensa fortuna era el único calor que le quedaba en la vida. Esa misma mañana, su rutina fue tan insensible como siempre. Llegó a su clínica principal a bordo de una camioneta negra blindada. El chofer uniformado le abrió la puerta con una precisión militar. Entró al edificio aséptico y blanco sin devolver el saludo al guardia de seguridad. Subió directo a la gran sala de juntas del último piso. La reunión con los directivos fue rápida, cortante y despiadada. Cortó los presupuestos destinados a labores sociales con un solo trazo rápido de su pluma. Despidió en el acto a un médico joven por intentar dar una consulta gratuita a un hombre mayor sin seguro. «Aquí no somos una iglesia comunitaria», dictó Renata con voz helada y cortante. Las palabras cayeron como rocas pesadas sobre la fina mesa de caoba. Nadie se atrevió a contradecirla. Salió de la sala victoriosa, sin sentir remordimiento alguno. El poder de aplastar las ilusiones de otros era la única droga que calmaba su constante angustia interna.
El reloj de oro en su muñeca marcaba casi el mediodía exacto. Tenía un almuerzo vital en un restaurante exclusivo del barrio. Decidió caminar sola las pocas cuadras para sentir el control de las calles caras bajo sus tacones. El sol apenas lograba asomar entre los modernos gigantes de cristal. La amplia acera estaba limpia, tranquila y vigilada por seguridad privada. Boutiques de alta costura adornaban su elegante trayecto. Todo a su alrededor gritaba «Estatus intocable». Pero al doblar la última esquina, la postal perfecta se quebró de golpe. Un olor dulce, humilde y tradicional inundó el aire bruscamente. Era una vieja panadería de barrio que resistía neciamente entre el concreto moderno. El aroma a pan dulce recién horneado era espeso y nostálgico. Para cualquiera sería un recuerdo cálido y amable de la infancia. Para Renata era una invasión vulgar a su paz visual. Frunció el ceño con profundo y sincero disgusto. Aceleró el paso, apretando los dientes. No imaginaba que a pocos metros de ahí su mundo inquebrantable estaba a punto de chocar de frente con la cruda realidad. Renata se detuvo de golpe frente a la panadería de barrio. El aire olía a conchas recién horneadas y chocolate caliente. Era un respiro dulce para los trabajadores apresurados, pero para la millonaria era una escena insoportable. Justo al lado de la puerta de cristal, sentada sobre un cartón doblado, estaba Lucía. Era una joven delgada, envuelta en un suéter gris gastado que le quedaba grande. El viento frío movía su cabello desordenado. Sus manos pálidas sostenían una pequeña medalla de plata, frotándola con devoción. Su rostro reflejaba un cansancio inmenso, pero sus ojos conservaban una ternura rara. No estiraba la mano para pedir dinero, no molestaba a los clientes que entraban al local. Sobre sus rodillas descansaba una manta modesta. Allí exhibía pequeños paños bordados a mano con hilos brillantes. Eran su único medio de vida. Cada puntada era una oración silenciosa para juntar monedas. Necesitaba comprar medicinas urgentes para una niña muy débil y silenciosa que cuidaba como propia. Los tacones de Renata resonaron sobre la acera como una sentencia. Sus ojos oscuros se clavaron en la joven vendedora. Sintió un rechazo instantáneo. En su mente calculadora, la presencia de Lucía era una ofensa directa al prestigio de esa calle exclusiva. ¿Cómo permitían que alguien afeara la entrada de un comercio en su territorio? No vio el agotamiento sincero en el rostro de la muchacha. No notó sus dedos lastimados por las agujas de coser. Solo vio a una intrusa inaceptable en su mundo de cristal perfecto. Su instinto dominante despertó por completo. Se sintió con el derecho absoluto de limpiar esa banqueta. Se acercó con la postura recta y altiva. Su costoso abrigo ondeó ligeramente con el viento helado. A su alrededor, algunos ejecutivos voltearon a mirar la tensión naciente. Renata estaba acostumbrada a someter a los demás con la mirada. Para ella, Lucía no era una madre luchando en la pobreza. Era una oportunista que usaba la lástima para no trabajar. «¿Qué te crees que estás haciendo aquí?», disparó Renata de repente. Su voz fue como un látigo invisible en medio de la calle. Lucía dio un pequeño salto, asustada por el tono violento. Levantó la vista lentamente y se encontró con los ojos helados de la millonaria. «Buenos días, señora. Solo ofrezco mis bordados», respondió la joven. Su voz era un hilo frágil, lleno de respeto y temor. Trató de sonreír, pero la angustia le apretaba la garganta. Renata soltó una risa seca, desprovista de cualquier gracia o humanidad. «¿Trabajo? Eres una holgazana», gritó elevando el volumen sin ningún pudor. «Gente como tú ahuyenta a las personas decentes». Lucía bajó la cabeza al instante, sintiendo el calor de la vergüenza en sus mejillas. «Por favor, necesito comprar medicinas para mi niña. Está cada día más débil», suplicó en un susurro. Ocultó la medallita contra su pecho. Esa explicación enfureció aún más a Renata. Odiaba la debilidad visible y consideraba la historia de la niña como una mentira barata.
El escándalo alteró el ritmo tranquilo de la avenida. La gente comenzó a rodear la escena con pasos lentos. Algunos clientes de la panadería asomaron sus rostros curiosos por las ventanas. Varios transeúntes sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar el conflicto. Los murmullos llenaron el aire de la mañana. Algunos sentían pena evidente por la joven, pero nadie movió un dedo para ayudarla. La figura imponente de Renata paralizaba a cualquiera. La millonaria disfrutaba en secreto de esa audiencia cobarde. Sentía que estaba dando una lección necesaria de orden social. Lucía, acorralada en su pequeño rincón, sentía que la enorme ciudad se le venía encima. Las lágrimas asomaron a sus ojos cansados, nublando su vista. Nunca antes la habían humillado con tanta crudeza y menos ante tantos desconocidos. Intentó recoger sus paños bordados con manos temblorosas. Solo quería desaparecer en silencio y volver a su cuarto humilde. Pero el terror paralizó por completo sus movimientos. Renata no estaba satisfecha con el daño psicológico. Quería borrar a la joven de la banqueta de una manera definitiva y humillante. En un arrebato ciego de furia, dio un paso rápido hacia adelante. Con la punta de su zapato de diseñador, pateó violentamente la pequeña manta de Lucía. Los bordados volaron por el aire frío durante un segundo eterno. Cayeron esparcidos y desprotegidos sobre el asfalto sucio de la calle. Lucía soltó un grito ahogado de dolor profundo. Ese trabajo significaba la única oportunidad de ayudar a la niña enferma. Se arrojó al piso casi de rodillas, intentando rescatar las telas antes de que se arruinaran. «Todo esto es basura inútil», sentenció Renata con un desprecio letal. La millonaria dio media vuelta, lista para marcharse victoriosa a su restaurante. En su giro arrogante, su tacón pisó de lleno uno de los paños blancos tirados en el suelo. No miró hacia abajo, no se dio cuenta de lo que acababa de aplastar con toda su soberbia. Era una tela cosida con amor inmenso. Tenía el rostro de Jesús bordado con hilos dorados. La huella oscura de Renata quedó marcada justo en el centro de la imagen sagrada. El silencio cayó sobre la calle como una pesada losa de piedra. No fue un silencio tranquilo, sino uno tenso, cargado de culpa y asombro repentino. Los murmullos se apagaron de golpe. Los teléfonos móviles bajaron lentamente. Nadie se atrevía a respirar. En el suelo gris, la huella sucia del zapato manchaba el rostro sagrado bordado a mano. Lucía se quedó paralizada, con las manos temblando sobre el asfalto helado de la banqueta. Las lágrimas rodaron por sus mejillas pálidas y cayeron en silencio sobre la tela arruinada. El viento sopló más fuerte, levantando polvo y hojas secas, pero la multitud seguía inmóvil. Renata sintió esa quietud extraña y se detuvo en seco. Giró el rostro despacio, con el ceño fruncido y los labios apretados. Esperaba ver a la joven huyendo o a la gente dispersándose con miedo. Pero todos miraban hacia un punto fijo en la esquina. El ruido del tráfico desapareció en un instante mágico. La arrogancia de la millonaria chocó de frente contra un muro de silencio absoluto. Había quebrado el alma de una inocente frente a los ojos del mundo entero. De entre la multitud paralizada, una figura comenzó a abrirse paso lentamente. Era un hombre sencillo, vestido con ropa clara y modesta, como la de un trabajador que regresa a casa. No llevaba prisa. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles sobre la acera sucia. Su rostro irradiaba una calma inmensa, una serenidad que contrastaba violentamente con la tensión nerviosa del lugar. Nadie sabía de qué callejón o puerta había surgido. Simplemente apareció, caminando con una gracia natural que obligaba a la gente a apartarse sin decir una sola palabra. Los ejecutivos encorvados y las mujeres de abrigos caros le abrieron camino de forma instintiva. Había una presencia inexplicable en él, un calor sutil que derretía el frío de la mañana en la Ciudad de México.
Sus ojos eran oscuros, profundos y estaban llenos de una compasión antigua. No miraba a la multitud morbosa ni a la imponente millonaria. Su mirada estaba fija únicamente en la joven humillada en el piso. Caminó hasta llegar al centro exacto de la escena. El aire a su alrededor parecía volverse más limpio y ligero. El hombre de ropa clara se detuvo frente a Lucía. Lentamente, sin hacer el menor ruido, se arrodilló en el asfalto junto a ella. No le importó ensuciar sus pantalones humildes con el polvo de la calle. Su movimiento fue tan respetuoso y suave que pareció una reverencia sincera. Extendió sus manos firmes y ásperas, manos de alguien que conoce de cerca el trabajo duro. Con una delicadeza infinita, comenzó a recoger cada uno de los bordados esparcidos. Tomó el paño blanco con la imagen manchada por el tacón arrogante de Renata. Con minzoncita, sus dedos pulgares limpió con mucho cuidado la tierra oscura. La tela pareció recuperar su brillo al instante, intacta y pura, como si la violencia de la millonaria nunca hubiera existido. Lucía levantó la vista, muy sorprendida. Sus ojos llorosos y cansados se encontraron con la mirada serena del extraño protector. Él le sonrió con una ternura profunda, una sonrisa que curaba las heridas del alma sin necesidad de palabras. Le entregó los paños doblados con sumo cuidado, poniéndolos en sus manos temblorosas. El miedo desapareció por completo del pecho de la joven. Después de consolar a la vendedora, el hombre se puso de pie lentamente, giró su cuerpo y clavó sus ojos directamente en Renata. La distancia entre ellos era apenas de unos escasos metros, pero parecían pertenecer a universos completamente opuestos. Ella era la dueña del mundo material, protegida por cuentas bancarias infinitas y un ego de acero. Él era la sencillez absoluta, despojado de lujos, pero dueño de una autoridad espiritual innegable. Renata intentó sostenerle la mirada con altivez y desprecio. Quiso lanzar un insulto hiriente de inmediato. Quiso ordenar a los guardias de seguridad de las tiendas que lo sacaran de allí, pero su voz se quedó atrapada en su garganta seca. Una presión invisible la obligó a quedarse totalmente quieta. Por primera vez en décadas, la millonaria implacable sintió que alguien leía su alma agrietada y vacía con una claridad aterradora. La rabia que la consumía comenzó a mezclarse con un miedo irracional, antiguo y desconocido. El hombre no la miraba con odio. La observaba con una lástima sincera que le dolió en lo más profundo de su inmensa vanidad. El viento de la calle pareció calmarse por completo para escuchar lo que iba a ocurrir. El hombre dio un paso corto hacia la mujer poderosa. Su voz no fue un grito agudo, ni fue un reproche escandaloso para la audiencia. Fue una afirmación tranquila, profunda y rotunda que resonó con claridad. Juzgaste su pobreza con extrema dureza, dijo él, con un tono firme que hizo eco en las altas paredes de los edificios lujosos. Hizo una breve y pesada pausa, dejando que la verdad cayera plomiza sobre los hombros rígidos de la mujer. Pero todavía no sabes la inmensa riqueza que ella carga en el corazón. Las palabras cruzaron el aire tenso como flechas de luz directa e ineludible. Renata sintió un golpe invisible y seco en el centro del pecho. La frase no era una simple defensa para la joven pobre, era una advertencia oscura envuelta en un misterio insondable. La multitud contuvo el aliento al unísono, procesando el impacto de ese mensaje breve y demoledor. El muro ciego de soberbia de la millonaria estaba a punto de recibir el impacto final que derribaría su vida entera. Renata parpadeó rápidamente, intentando sacudirse el impacto de esa frase paralizante. El desconcierto duró apenas un segundo antes de que la soberbia intentara tomar el control de su postura. Apretó los puños con fuerza dentro de los bolsillos de su costoso abrigo. «¿Y tú quién te crees que eres para hablarme así?», reclamó ella con evidente desprecio, intentando sonar amenazante. Pero un ligero temblor en su voz traicionó su fachada intocable.
El hombre de ropa clara no retrocedió ni un solo centímetro. Su rostro se mantuvo imperturbable, iluminado por una calma profunda y compasiva. «No la juzgues por la ropa gastada que viste hoy», respondió él suavemente. Señaló a Lucía con un gesto leve de su mano curtida por el trabajo. «Esta joven ha soportado tormentas invisibles que romperían a los más fuertes de tu mundo». La multitud seguía hipnotizada, negándose a interrumpir ese diálogo intenso. Renata cruzó los brazos, reacia a escuchar sermones morales en plena calle Noble. Quiso dar la media vuelta y escapar de esa mirada que la desnudaba. Sin embargo, una fuerza invisible y poderosa la obligaba a quedarse clavada en el cemento, escuchando cada palabra. «Ella no eligió las calles por pereza ni por vicio», continuó el hombre, con una voz que dibujaba imágenes claras en la mente de todos. Habló de la soledad profunda de una niña que perdió a su familia en una tragedia repentina y silenciosa. Sin dinero y sin un techo seguro, la capital inmensa la devoró por completo desde muy pequeña. Relató cómo Lucía aprendió a bordar observando a las ancianas en las plazas públicas. Sus manos frágiles se llenaron de callos y dolorosas marcas de agujas para poder comprar un trozo de pan. Sobrevivió trabajando de sol a sol, ignorada por una sociedad que caminaba rápido y apartaba la mirada. El mundo le dio la espalda de la manera más cruel cuando más necesitaba protección. Pero en lugar de llenarse de odio o resentimiento amargo, su corazón se hizo mucho más blando. Convirtió su propio dolor en una empatía desmedida por los demás. Renata escuchaba inmóvil y tensa, tragando saliva con dificultad. Las palabras del extraño no sonaban a un cuento inventado para dar lástima. Sonaban a una verdad innegable que comenzaba a rasgar el velo de su ceguera elitista. El hombre dio un paso corto al frente, manteniendo sus ojos oscuros fijos en la millonaria. Hace un par de años, en una madrugada muy fría, ella escuchó un llanto débil. Relató con voz serena. Reveló que Lucía estaba cerca de una pequeña capilla de barrio cuando encontró una canasta humilde en la puerta. Allí adentro, envuelta apenas en una manta delgada, había una bebé abandonada, temblando de frío. Nadie más en la calle quiso detenerse a ayudar. Ningún vecino ofreció su casa. Lucía no lo pensó dos veces. Tomó a la pequeña en sus brazos cansados y le dio su propio suéter gastado para calentarla. Desde aquella noche oscura, se convirtió en una madre valiente, sin serlo de sangre. Llamó a la niña Esperanza y le dedicó cada uno de sus días. El hombre describió noches enteras donde Lucía no probó bocado para poder comprar la leche de la niña. Renunció por completo a su juventud para asegurar el bienestar de otra criatura olvidada por el mundo. La multitud escuchaba conmovida, con lágrimas sinceras en los ojos. Lucía lloraba en el suelo, sin entender cómo ese extraño conocía cada detalle de su vida. Pero el cansancio tiene límites crueles, y la miseria siempre cobra facturas, sentenció el hombre, oscureciendo levemente su tono. Reveló que la pequeña Esperanza padecía una condición silenciosa que la estaba apagando poco a poco. La niña pasaba los días sumida en un sueño profundo y aterrador, perdiendo las fuerzas para despertar. Lucía había rogado por ayuda en los hospitales públicos, pero las filas eran interminables y el tiempo se agotaba. Acudió a las clínicas privadas, las mismas que pertenecían a la red exclusiva de Renata. Fue rechazada fríamente en la entrada por no tener una cuenta bancaria abultada. El dolor de ver a la niña desvanecerse en sus brazos la empujó a vender sus bordados en ese barrio de lujo. No pedía limosna fácil ni favores inmerecidos. Trabajaba sin descanso por un milagro. Ella entregaría su propia vida hoy mismo para que esa niña volviera a despertar, afirmó el extraño, señalando las telas limpias. Esa es la verdadera riqueza. Un amor absoluto y desinteresado que tu inmensa fortuna jamás podrá comprar ni entender. La acusación final flotó pesadamente en el aire gélido,
clavándose directo en el orgullo de Renata. El muro de hierro de la millonaria comenzaba a mostrar grietas evidentes y profundas. Quiso responder con furia, burlarse de esa historia dramática, pero la voz no le salió. El rostro de Lucía, enrojecido por el llanto honesto, ya no le parecía el de una holgazana cualquiera. Había una dignidad feroz en esa joven que superaba con creces cualquier título de alta sociedad. «Te burlaste de la joya más pura que ha pisado esta calle», dijo el hombre suavemente, rompiendo la tensión extrema. Luego bajó la vista hacia las manos frágiles de Lucía. Ella seguía apretando fuertemente la pequeña medalla religiosa contra su pecho asustado. Era una pieza de plata muy vieja, colgada de un hilo negro y gastado por el paso del tiempo. El hombre extendió su mano derecha hacia la joven con suma ternura. «Muéstrale al mundo lo único que te dejaron tus verdaderos padres al nacer», le pidió él con firmeza pacífica. Lucía dudó un segundo, sintiendo el peso de todas las miradas curiosas sobre ella. Lentamente abrió sus dedos delgados y temblorosos, dejando la medalla de plata expuesta bajo la luz del sol. El verdadero milagro estaba a punto de destruir la vida perfecta de Renata. Lucía abrió su mano temblorosa frente a todos. La pequeña pieza de plata vieja capturó la luz pálida del sol matutino. Renata bajó la vista con desdén al principio, pero sus ojos oscuros se clavaron repentinamente en el metal gastado. El aire escapó de sus pulmones de golpe. La calle elegante y los murmullos curiosos de la gente desaparecieron por completo de su mente. Su respiración se aceleró hasta casi ahogarla. Era totalmente imposible. Esa joya específica estaba enterrada en el cajón más oscuro y protegido de su memoria. Era un diseño único, mandado a hacer a medida hace más de 20 años. Tenía grabadas las iniciales RV en el reverso, un detalle íntimo que nadie más en el mundo conocía. El mundo perfecto de cristal y soberbia comenzó a tambalearse violentamente bajo sus costosos tacones. Hace más de 2 décadas, Renata no era la mujer de hierro que todos temían. Era una joven asustada, atrapada en una familia obsesionada con el estatus social y las apariencias perfectas. Se había enamorado perdidamente de un muchacho sencillo. Fue un amor prohibido que terminó en un embarazo oculto. Sus padres, aterrorizados por el escándalo público, la escondieron en una hacienda lejana durante meses de profundo aislamiento. El día del parto fue un torbellino de encierro, lágrimas mudas y un vacío desgarrador. Al despertar, le aseguraron con frialdad absoluta que su bebé no había logrado sobrevivir. Le dijeron que era lo mejor para su futuro, brillante. Pero antes de que se llevaran a la criatura, Renata logró colgarle esa misma medalla de plata en el cuello diminuto. Fue su único y desesperado adiós en medio de la tristeza total. Durante todos estos años cargó con ese luto pesado en completo silencio. Se volvió cruel, distante y ambiciosa para no volver a sentir ese dolor paralizante nunca más. Y ahora, esa misma medalla exacta descansaba en la mano frágil de la muchacha a la que acababa de humillar sin piedad. Renata dio un paso torpe hacia atrás, temblando visiblemente frente a la multitud paralizada. Sus piernas, siempre firmes e imponentes, amenazaron con ceder ante el peso abrumador de la sorpresa. «No puede ser. Es una imitación barata», tartamudeó la millonaria en voz alta. El pánico feroz comenzó a deformar su rostro impecable. «La robaste. Alguien te mandó para arruinarme», gritó desesperada. Quería aferrarse con todas sus fuerzas a su escudo inútil de arrogancia. Se negaba rotundamente a aceptar la aterradora verdad de aquel engaño familiar. Su mente rechazaba la idea de que su hija había sido entregada a extraños para proteger un apellido, condenándola a vivir en la calle. El hombre de ropa clara no se inmutó ante los gritos histéricos de la mujer. Permaneció allí, firme como un faro de luz en medio de la oscura tormenta emocional. «La verdad jamás se puede robar, Renata.
dijo él con una voz profunda y serena que silenció la avenida entera. Su mirada oscura penetró directamente en el alma herida de la millonaria, desarmando todas sus falsas defensas. Tú sabes muy bien que esa medalla es auténtica, pero si tu orgullo ciego necesita más pruebas, mira con atención. El extraño levantó una mano serena y señaló suavemente el hombro derecho de Lucía. El viejo suéter gris de la joven, desgarrado por el uso constante, dejaba al descubierto un pequeño pedazo de piel pálida. «Mira la marca que lleva desde el primer día que abrió los ojos al mundo», susurró el hombre con un aplomo sobrecogedor. Era un detalle biológico íntimo, completamente imposible de falsificar. Renata fijó su vista nublada en el frágil hombro de la muchacha asustada. El corazón pareció detenerse por completo en su pecho apretado. Allí estaba, clara e innegable, una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. Era exactamente igual a la que vio de reojo y grabó en su memoria antes de que le arrebataran a su bebé hace 20 años. El golpe de realidad fue brutal, directo y definitivo. Muro de soberbia se derrumbó en 1000 pedazos sobre el asfalto. La mujer intocable cayó de rodillas y soltó un llanto profundo, primitivo, que conmovió a la multitud. La joven que había pisoteado sin asco era su propia sangre olvidada. El asfalto frío y polvoriento raspaba las rodillas de Renata a través de sus medias de seda. La mujer más poderosa del mundo médico mexicano estaba derrumbada en plena calle, incapaz de sostener su propio peso. Las lágrimas arruinaban su maquillaje impecable, trazando líneas oscuras sobre sus mejillas. El inmenso muro de arrogancia que la protegió durante décadas se hizo polvo. Miraba sus propias manos temblorosas, las mismas que acababan de tirar al suelo el trabajo honesto de su verdadera hija. El viento helado de la capital le golpeó el rostro sin piedad. A su alrededor, la multitud guardaba un silencio sepulcral, paralizada ante el colapso de la soberbia encarnada. El dolor palpable de la millonaria era demasiado grande, demasiado crudo. Sentía el peso abrumador de 20 años de frialdad aplastando su pecho. El dinero en sus cuentas bancarias perdió repentinamente todo su valor en ese instante. La verdadera miseria la estaba asfixiando desde adentro, revelando el enorme vacío de su alma solitaria. En medio de su desesperación absoluta, el instinto calculador de Renata intentó tomar el control. Era la única forma de supervivencia que conocía desde su juventud. Levantó el rostro bañado en lágrimas y buscó frenéticamente en el interior de su bolso de diseñador exclusivo. Con manos torpes y rápidas sacó una cartera de cuero fino. «Te daré todo lo que quieras», suplicó con la voz rota, extendiendo tarjetas de crédito doradas. «Ven conmigo ahora mismo. Te compraré la casa más grande y segura de Polanco. Tendrás los mejores médicos para esa niña. Nunca más vas a pasar frío. Nunca más sufrirás». Las palabras salían a tropezones de su boca amarga. Quería tapar la inmensa herida abierta con billetes. Buscaba desesperadamente reparar 2 décadas de abandono con transferencias bancarias inmediatas. Creía firmemente que su fortuna aplastante podía borrar el insulto y la humillación pública de hace unos minutos. Esperaba que Lucía saltara a sus brazos, deslumbrada por la promesa repentina de una vida de lujos incalculables. Pero Lucía no se movió un solo centímetro hacia ella. Al contrario, la joven dio un paso instintivo hacia atrás, pegando su espalda contra el cristal de la panadería. Sus ojos grandes y cansados seguían llenos de un miedo profundo, instintivo y legítimo. Apretó la medalla de plata contra su pecho como si esa pequeña pieza la protegiera del vendaval emocional. Miró las tarjetas de crédito extendidas hacia ella y luego miró sus humildes bordados. «El amor no se compra con chequeras, señora», respondió Lucía. Su voz temblaba levemente, pero estaba cargada de una dignidad inquebrantable que ninguna fortuna mundial podría igualar.
Usted pisó mi trabajo con asco. Me llamó holgazana frente a toda esta gente. Humilló mi dolor y se burló de la necesidad urgente de mi niña. Las palabras sencillas de la muchacha cortaron el aire tenso de la acera. Lucía no veía a una madre amorosa y arrepentida frente a ella. Veía a la misma mujer fría y cruel que intentaba limpiar su culpa usando su aplastante poder económico. «Soy tu madre, te lo ruego, tienes que perdonarme», gritó Renata, dejando escapar un sollozo desgarrador que rebotó en los edificios elegantes. Estiró los brazos en un intento inútil y desesperado de tocar las manos lastimadas de la joven. «Me engañaron cruelmente. Mi familia me juró que no había sobrevivido. Si hubiera sabido la verdad, jamás te habría dejado sola en este mundo». Lucía negó con la cabeza lentamente, apretando los labios con fuerza. Las lágrimas también rodaban por su rostro sucio, pero su postura se mantuvo firme. «Una verdadera madre no desprecia jamás a los que sufren», sentenció la muchacha con una madurez ganada a base de dolor. «Usted no me humilló, porque no sabía quién era yo. Usted me humilló porque creyó firmemente que yo no valía nada». El hombre de ropa clara observaba la tensa escena, sumido en un silencio compasivo. Su presencia era un espejo implacable de verdades. No intervenía, dejando que la millonaria enfrentara a solas la dura consecuencia de sus propios actos. El dinero no podía restaurar jamás la confianza pisoteada. El rechazo frontal de la muchacha golpeó a Renata con la fuerza destructiva de un huracán. Las tarjetas de crédito cayeron lentamente de sus manos inútiles, esparciéndose sobre el cemento gris de la ciudad. De repente, la millonaria lo entendió todo con una claridad que le congeló la sangre. Su inmensa riqueza no servía absolutamente para nada en ese momento crítico y decisivo. Podía comprar hospitales enteros de contado, pero no podía comprar el abrazo sincero de su propia hija. El conflicto emocional le desgarró el alma sin compasión, mostrándole su propia pobreza espiritual. Sentada sobre la banqueta sucia, miró a la joven humilde que poseía la única riqueza que ella anhelaba con desesperación ciega. El pesado reloj de oro en su muñeca seguía avanzando, implacable, marcando segundos vitales. Lucía se secó las lágrimas con la manga gastada y miró ansiosa hacia la avenida ruidosa. El tiempo se acababa rápidamente. La pequeña Esperanza dormía ese sueño profundo y aterrador en un cuarto helado, apagándose sin fuerzas para despertar. Cada segundo perdido en esa discusión era una tragedia inminente. El sonido agudo y desesperado de un claxon rompió la pesada tensión de la calle exclusiva. Un viejo taxi se detuvo bruscamente cerca de la banqueta fina. De él bajó doña Carmen, una vecina anciana de la vecindad pobre donde vivía Lucía. Su rostro moreno estaba bañado en lágrimas de angustia. «Lucía, mi niña, tienes que venir ya», gritó la mujer, con la voz quebrada por el pánico evidente. «La niña Esperanza está muy pálida. Se quedó dormida y ya no la puedo despertar. Está demasiado débil». El mundo entero se detuvo para Lucía, soltó la medalla de plata de inmediato y los bordados cayeron al suelo, ignorados por completo. El terror absoluto se apoderó de sus ojos cansados. Olvidó a la millonaria, a la multitud morbosa y los brillantes escaparates. Su instinto puro la hizo reaccionar con una velocidad increíble. Agarró su mochila raída con manos temblorosas. Necesitaba un milagro inmenso para cruzar la gran ciudad en pocos minutos. La fragilidad extrema acechaba en ese pequeño cuarto con techo de lámina, y el tiempo se había esfumado. Lucía corrió hacia la avenida principal, rogando ayuda a gritos y lágrimas. Levantaba las manos suplicando a los autos que pasaban veloces frente a ella. Ninguno se detuvo. Los choferes veían su ropa gastada y aceleraban sin piedad. La multitud elegante de la banqueta solo observaba la tragedia de lejos, como si fuera una escena ajena. Nadie ofreció llevarla. La frialdad de la ciudad inmensa se mostraba en su forma más cruda. Renata
Aún arrodillada en el asfalto, sintió una puñalada letal de realidad. Esa era exactamente la misma indiferencia que ella había practicado durante 20 largos años. Veía a su propia hija sufriendo el rechazo de una sociedad de cristal que ella misma ayudó a sostener. El hombre de ropa clara la miró fijamente. Sus ojos oscuros no exigían nada, pero esperaban absolutamente todo. Era el momento exacto y definitivo de la verdad. La transformación no podía ser un perdón comprado con tarjetas doradas. Tenía que nacer del sacrificio humilde y del amor desinteresado. La armadura de hierro impenetrable se derritió por completo en el pecho de la millonaria. Renata se puso de pie de un ágil salto. Ya no le importó su costoso abrigo sucio de tierra ni sus medias rotas por la fuerte caída. Corrió hacia Lucía con una energía que había olvidado tener hace décadas. ¡Espera!, gritó la mujer poderosa, con una voz que ya no era de jefa arrogante, sino de madre desesperada. Lucía volteó asustada, lista para rechazarla de nuevo con firmeza. Pero esta vez, Renata no sacó su chequera ni ofreció dinero fácil. La tomó de las manos suavemente, mirándola directamente a los ojos aterrados. «Iremos en mi auto, ahora mismo», ordenó Renata con una firmeza sumamente protectora. Le gritó a su chofer privado con todas sus fuerzas. El pesado vehículo blindado se subió a la acera en segundos, abriendo sus puertas de par en par. La millonaria ayudó a Lucía y a doña Carmen a entrar al lujoso interior sin dudarlo. «Acelera rápido, no te detengas por nada. Si nos para la patrulla, yo respondo por todo», le ordenó al chofer. El motor rugió con tremenda furia. Renata tomó la mano sucia de Lucía y la apretó con ternura firme, marcando su primer contacto humano y real. Llegaron a la vecindad en tiempo récord, rompiendo todas las reglas estrictas de tránsito. Renata no esperó a que le abrieran la pesada puerta blindada. Bajó corriendo entre los charcos de lodo oscuro y los tendederos de ropa húmeda. El fuerte olor a pobreza no la hizo retroceder ni un solo milímetro. Entró de golpe al pequeño y oscuro cuarto de lámina. Sobre un catre viejo, la pequeña Esperanza dormía un sueño inquietante y sumamente profundo. Su carita estaba muy pálida y carecía de fuerzas para abrir los ojos. Renata la envolvió en una manta limpia de su propio auto al instante. La cargó contra su pecho fuertemente, manchando su delicada blusa de diseñador con polvo y medicinas baratas. «Resiste, mi amor. Por favor, resiste un poco más», le susurró al oído con desesperación absoluta. Corrieron de vuelta al imponente auto y volaron hacia la clínica privada más exclusiva del país. Las puertas automáticas de cristal se abrieron de golpe. Renata entró corriendo con la frágil niña en brazos, seguida muy de cerca por Lucía, que lloraba sin consuelo alguno. El equipo médico de élite se quedó paralizado de asombro al ver a su implacable jefa. Estaba cubierta de tierra, despeinada y cargando a una pequeña envuelta en cobijas gastadas. «¿Qué esperan? Preparen terapia intensiva inmediatamente», gritó Renata, haciendo temblar los pasillos blancos y asépticos. Esta vez, su voz firme no buscaba someter por miedo ni amenazar con despidos rápidos. Buscaba salvar una frágil vida con urgencia pura. Los doctores corrieron coordinados, tomaron a la niña con cuidado y desaparecieron tras las puertas de urgencias. El silencio denso volvió a caer sobre la elegante sala de espera. Lucía se dejó caer pesadamente en una silla blanca, escondiendo su rostro ahogado en lágrimas. Renata se quedó de pie frente a ella, respirando agitada. Miró sus propias manos, ahora manchadas de la misma tierra de la calle. Lentamente, la mujer que horas antes dictaba destinos doblegó sus rodillas sobre el brillante piso de mármol. «Perdóname de verdad», susurró Renata desde el suelo frío, llorando libremente con el alma totalmente expuesta. «No quiero comprar tu amor. Déjame cuidar de ella. Déjame ser al fin la madre que te robaron.
Lucía levantó la vista lentamente y vio a una mujer genuinamente rota, abriendo paso al verdadero milagro. Un mes después, el viento de la Ciudad de México soplaba mucho más suave y compasivo. El cielo gris y pesado había dado paso a una mañana clara, bañada por un sol cálido. Las pesadas puertas automáticas de cristal de la exclusiva clínica privada se abrieron lentamente. De adentro no salió una jefa implacable y calculadora, salió una abuela emocionada y profundamente agradecida con la vida. Renata sostenía con infinita ternura la pequeña mano de Esperanza. La niña caminaba firme sobre el mármol brillante. Tenía las mejillas rosadas y una energía radiante tras su completa recuperación. A su lado caminaba Lucía, con el rostro iluminado por una paz inquebrantable. Llevaba ropa nueva, sencilla y cómoda, elegida sin lujosas imposiciones de estatus. El inmenso auto blindado las esperaba con el motor encendido, pero esta vez ya no funcionaba como una jaula de oro. Era un medio para volver juntas a los lugares donde la vida realmente importaba. Renata pidió ir exactamente al mismo barrio elegante. Quería regresar a la esquina de la panadería, donde su orgullo se rompió en 1000 pedazos. Llegaron sin contratiempos a la impecable acera de Polanco. El olor dulce a pan recién horneado y chocolate la recibió como un abrazo cálido. Pero el escenario emocional y social era completamente distinto. Ya no había un cartón húmedo tirado en el suelo frío. Renata, vistiendo ropa humilde y sin joyas ostentosas, ayudó con sus propias manos. Instalaron juntas una pequeña mesa rústica de madera en la banqueta. Extendieron un mantel blanco e impecable. Sobre ella colocaron cuidadosamente los delicados bordados que Lucía tejía con amor. Era la inauguración pública de una iniciativa gigante. Renata había creado una fundación independiente para madres solteras y mujeres vulnerables de la calle. Los bordados ya no eran un ruego asustado por juntar monedas. Eran el símbolo de un proyecto que daba trabajo digno, comida caliente y atención médica gratuita a los olvidados. La millonaria había donado gran parte de su fortuna para sostener esta obra. Comprendió finalmente que el dinero solo tiene valor cuando alivia el sufrimiento ajeno. La gente que paseaba por la elegante calle se detenía totalmente asombrada. Reconocían inmediatamente a la poderosa y temida mujer de negocios. Los altos ejecutivos no podían creer lo que veían sus ojos. La ejecutiva implacable ahora sonreía dulce y abiertamente mientras acomodaba paños bordados. No había cámaras de televisión grabando, ni periodistas documentando el momento. No era una campaña corporativa para limpiar su imagen. Era un acto de contrición pura, humilde y constante. Renata abrazaba a Lucía con fuerza frente a todos, besando la frente de la pequeña Esperanza. Los empleados de la panadería salieron a regalarles pan caliente, celebrando a la familia restaurada. El alto muro de hierro que dividía a los intocables de los vulnerables se derrumbó por completo en esa esquina. Las heridas del abandono se estaban cerrando lentamente con infinita paciencia, escucha y un perdón sin condiciones. En medio de la alegría pacífica, Lucía levantó la vista de repente. Un escalofrío muy cálido y protector le recorrió la espalda. Al otro lado de la ruidosa avenida estaba el misterioso hombre de ropa clara. Era el mismo extraño bondadoso que recogió sus bordados del asfalto aquel día. Terrible. El caos del tráfico pesado no parecía rozarlo en lo más mínimo. Su figura sencilla irradiaba exactamente la misma paz profunda y sobrenatural. Él la miró fijamente a los ojos, cruzando la distancia. Una sonrisa inmensa y llena de insondable compasión iluminó su rostro sereno. Hizo un leve movimiento de cabeza hacia ella, entregándole una bendición silenciosa y eterna. Lucía sintió que su corazón rebosaba de una gratitud imposible de explicar con palabras. Parpadeó apenas una fracción de segundo para secar una lágrima de alegría. Cuando volvió a abrir los ojos, el hombre humilde había desaparecido por completo
en el aire transparente. La joven bajó la mirada, inmensamente conmovida, hacia su mesa de madera. Justo en el centro, intacto y luminoso, descansaba el paño sagrado con el rostro bordado cuidadosamente a mano. El verdadero milagro de esta historia no fue simplemente encontrar a una hija perdida en la inmensa ciudad. El milagro definitivo fue cambiar un corazón endurecido por la vanidad en un refugio vivo de amor. La jornada de Renata y Lucía quedó grabada en esas calles elegantes como un recordatorio poderoso. Esta historia nos enseña que el orgullo soberbio es la peor y más destructiva de las pobrezas humanas. Nos recuerda con fuerza que el valor de una persona jamás se mide por los ceros en su cuenta bancaria. Absolutamente nadie debe ser juzgado por sus ropas gastadas o su origen social. A veces, las mayores lecciones y verdades se esconden en aquellas personas que el mundo decide ignorar. En los ojos cansados de un marginado puede estar oculta nuestra única oportunidad de redención. La mayor de todas las riquezas no se guarda bajo 7 llaves en una bóveda de acero. La verdadera riqueza se encuentra cuando somos capaces de caer de rodillas, soltar nuestro orgullo y aprender humildemente a amar con el alma limpia.